Bueno, la gente es incapaz de cambiar su comportamiento básicamente por dos cosas. Primero, nosotros aprendemos a funcionar emocionalmente ante las situaciones ambientales de cierta forma. Esa cierta forma se va reforzando y se mantiene a lo largo del tiempo. Cada vez se va haciendo más y más y más y más fuerte la manera en la que reaccionamos emocionalmente. Entonces se vuelve una constante. Es decir, supongamos que una persona aprende a estar todo el tiempo de malas. Pues ese estar de malas le funciona para adaptarse a donde quiera que va, en la situación en la que va. Desarrolla una capacidad para funcionar adaptadamente a donde quiera que vaya, estando enojado, que se vuelve una parte fundamental de su comportamiento. Es decir, pedirle a una persona que cambie su manera, que ya deje de estar enojado todo el tiempo, es decirle que aprende una forma diferente de existir emocionalmente, de interactuar emocionalmente. Y eso está muy cabrón. Es aprender, es decirle, aprende a ser de otra manera en el ambiente, en los diferentes contextos sociales. ¿Cómo puedes enseñarle a una persona a funcionar de otra manera emocionalmente? Es muy difícil. Porque viene una madre, cuando entran en juego una madre llamada trauma, el trauma, ¿qué le caracteriza? Un trauma, les explico rápidamente. Un trauma existe porque hubo un periodo de la vida de una persona en la que hubo un dolor constante que no se pudo aliviar. Es decir, se proporcionó un daño que generó dolor constantemente y no pudo hacer nada en el ambiente para evitar ese daño, para que parara ese daño y por ende que parara ese dolor, o no se cubrió una necesidad durante mucho tiempo, y cuando no se cubre una necesidad se va generando dolor y dolor y dolor y cada vez más y más dolor. Entonces pasó cualquiera de las dos. Y el trauma, cuando ya llega a ser muy alto el dolor, se genera un proceso psicológico en el cual se bloquea la sensación de dolor para que ya la persona pueda interactuar adecuadamente en el ambiente, porque el dolor dispara emociones negativas y las emociones negativas, miedo y enojo, tienen tendencias comportamentales que pueden ser muy disruptivas al ambiente. Es decir, el miedo genera evitación, escape o parálisis. Evitación es de que evitas la fuente de peligro, ni siquiera te acercas. Escape es que ya tienes la fuente de peligro por ahí cerca, sales corriendo. Y parálisis es que te quedas ahí paralizado y no haces nada y te quedas trabado. Ese comportamiento en un contexto social, si todo el tiempo tiene miedo a la persona, esa alteración del comportamiento, esa tendencia a actuar de esa manera, le puede hacer que no interactúe bien ante los ambientes y tenga consecuencias negativas muy malas. Entonces, también lo mismo pasa con el enojo. En el enojo se genera hostilidad, es decir, agresividad no expresada y agresión directa, que ya fuiste a golpear a alguien, a la fuente de peligro. La otra nada más como que la amenaza, es hostil, tienes pensamientos negativos, la postura, se ve las expresiones, el enojo. Y la otra es ya que de plano vas y atacas. La agresión. Entonces eso puede ser muy disruptivo para para adaptación ante circunstancias sociales, por ejemplo. Si alguien está de malas, si está encabronado y se le nota la hostilidad y es agresivo, pues va a generar que el ambiente, por ejemplo, de chamacos en la escuela, pues le den una golpiza por andarse pasando de lanza al cabrón. Para andar de verguerito le dieron su vergueriza. Eso es lo que ocurre. Entonces, ocurre un mecanismo dentro de la mente que le bloquea la sensación de dolor, baja la intensidad del enojo o del miedo provocado por el dolor, y al bajar la intensidad de las acciones, de las tendencias de comportamiento que vienen con
al bajar esa intensidad, ya le permite interactuar de una manera más normal, más, entre comillas, calmada en el ambiente, en los ambientes sociales. Es decir, puede continuar su vida como si no le estuviera doliendo, como si no tuviera la emoción negativa del miedo o del enojo. Y les recuerdo, el dolor genera directamente miedo o enojo. Miedo o enojo son generados por el dolor. La tristeza es otra emoción negativa, pero cumple una función diferente. Esa nada más como que te ayuda a bajar la presión interna de los nervios generada por tener todo el tiempo el miedo y el enojo. ¿Capish? Solo ayuda para eso. Pero aquí la cosa es que puede aprender, que ya que se llega el trauma, puede aprender a funcionar así, con un chingo de enojo, con un chingo de miedo, pero no se da cuenta que está ahí, la persona. Y aún así, dice que está tranquilo porque no siente nada, porque ya está todo bloqueado, porque ya sus recuerdos dolorosos no es capaz de accesar a ellos. Dice que se siente bien. Y la gente le cree. ¿Por qué? Porque no demuestra tanto, que tiene tanto enojo o tanto miedo. La gente no puede verbalizar este güey tiene miedo, no puede verbalizar este güey tiene enojo, porque no lo demuestra tanto. Pero se siente algo raro en el ambiente cuando llega esa persona a la habitación. Es porque está transmitiendo las señales, porque está experimentando microseñales de que tiene enojo, de que tiene miedo, porque sí lo está experimentando. Nada más que está bloqueado, es inaccesible a su conciencia. Ya no lo sienten los nervios que se sedaron. Ya no lo siente. Eso es un trauma. Entonces, cuando el trauma entra en juego, pídele a una persona que cambie y no puede, porque cambiar sería, mira, yo sé que ya ocupaste un chingo de esfuerzo para bloquear tu trauma. Ya sé que el enojo ahí se está medio manifestando un poquito, se está dejando ver, pero pues cambia eso. Quita ese factor motivacional tan gigantesco que tienes de dolor, del cual ni siquiera puedes darte cuenta que está ahí. Quítalo con el poder de tu voluntad, con el poder de tus palabras. Quítalo. Y aprende a funcionar de otra manera, emocionalmente. Más aparte, hace esa labor de aprender a funcionar emocionalmente de otra manera. ¿Tiene una idea de lo difícil que pudiera ser aprender a funcionar de otra manera, más adaptada, con tanto dolor? No le estás diciendo sana el trauma, no. Le estás diciendo, a pesar del dolor, cambia. Si va a haber gente cuyo ambiente, cuyas circunstancias de vida le hayan forzado a dar ese cambio a pesar de su dolor, a pesar, y es la palabra clave, a pesar de tanto dolor interno, de tanta agonía. Y estas personas se vuelven muy fuertes, muy cabronas, con una fuerza de voluntad muy cabrona, porque adquieren resistencia al dolor. Ellos sí son capaces de hacer eso. Ellos sí son capaces de hacer esto. Pero, y aquí está el problema, pero no todos pueden. Ellos a lo mejor su mente ya estaba preparada o las circunstancias no les dejaron de otra más que adaptarse al dolor y continuar y cumplir sus propósitos, sus objetivos a pesar del dolor. La gran mayoría de las personas no puede hacer eso. No puede. La gran mayoría no puede. Especialmente porque aún así, digamos que eres capaz de resistir el dolor, tu dolor interno, y continuar con tu vida y cubrir tus objetivos y tus metas. Aún así, la cantidad de dolor con el que funcionas es gigantesca. Gigantesca por tus traumas, es enorme. ¿Y vale la pena? Yo me pregunto, ¿vale la pena? Francamente, no creo que valga la pena, es mucho dolor, sin sentido. Entonces una persona
aunque sea capaz de arreglar su vida, de los pocos que sí pueden, de los pocos que de manera estoica, a pesar del dolor, logran hacer las cosas, a pesar de su dolor, que adquieren esa resistencia al dolor, pues no van a ser tan felices, güey. Y de todas maneras el dolor va a estar ahí, los va a estar alterando constantemente. Es decir, va a ser una lucha constante en contra del dolor. Una lucha extenuante, agotadora, increíblemente fuerte en contra de tanto dolor todo el tiempo. Entonces no creo que realmente valga la pena, pero para una persona que necesita arreglar su vida, si no ya se va a la goma o se muere, tiene que hacerlo. Entonces sí es muy útil. Pero la mayoría de las personas, si no se ven obligados a, no van a soportar el dolor por su propia voluntad. Lo que ocurre es que cuando ellos se proponen que van a cambiar, dicen, yo voy a cambiar y voy a hacer esto, voy a hacer otro en mi vida, voy a hacer aquello. Esas son fantasías que su mente utiliza para, a través de el recuerdo que está involucrado dentro del concepto, de la idea de que voy a cambiar, hay como que se imaginan la recompensa, y al imaginarse la recompensa, eso les genera placer, les genera alivio del dolor. Eso en sí mismo, esa imaginación, les da la recompensa que quieren, les ayuda a bajar su dolor interno. Y ese es el propósito, esa es la real motivación de ponerse un propósito. De decir, voy a cambiar en esto y en aquello. Esa pequeña dosis de alivio es lo único que importa, para lo único que existe. ¿Qué ocurre? Su propósito que se ponen. ¿Qué ocurre? En el momento en el que tienen que hacer cosas para hacer el cambio. Cuando siquiera intentan hacer algo, comienzan a sentir el dolor del esfuerzo de hacer ese algo y desisten de inmediato. ¿Por qué desisten de inmediato? Porque la razón de la cual se pusieron su propósito era recibir alivio en el momento, recibir placer en el momento también. Y como no lo recibieron ni alivio ni placer, como en este momento lo que hace es sumarse más dolor al dolor interno que ya tienen, pues su mente dice, ojo, esto no es literal, pero es como si su mente dijera, oye güey, no mames, si yo lo que quería era que me aliviaras mi dolor y lo que estás haciendo es ponerme más dolor, pues que te jodan, yo no lo voy a hacer. Y terminas por no hacer absolutamente nada. Es por eso. Porque la gente, guiado por sus traumas, la gente guiada por sus emociones, por su dolor interno, emociones negativas y dolor interno, buscan la manera de cómo aliviar su dolor interno, de como sea, incluso con la imaginación. Y obviamente ven que hay situaciones en su vida que las están destruyendo, que vienen consecuencias negativas muy fuertes, y entonces se desesperan y dicen, ¿y qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para no recibir esa consecuencia? Y encuentran alivio en la fantasía. En la fantasía de que, ay, voy a hacer esto, aquello, y ya, ay, ya me siento mejor. Ya no viene aquello que tanto temo, que tanto me duele, que tanto me enoja. Y por eso es que terminan por hacer nada. Aquí el propósito no funciona. Aquí los propósitos no sirven. Aquí el échale ganas no funciona. ¿Por qué? Porque la mente tiene prioridades de manera predeterminada, de manera instintiva, vamos a decirle. Tiene prioridades. Tiene que atender el dolor, y eso es lo más importante de todo. Primero desaparece el dolor, y en la medida que el dolor siga ahí, su mente va a estar robada en todo momento. No se trata, como dice la gente babosa que no entiende nada de la mente humana, no entiende nada de la psicología del ser humano. La gente babosa que dice, ay, pues piensa bonito, o ay, ya no te enfoques en el pasado, ya no estés atascado en el pasado. No, baboso, retardado, tú no entiendes
que no lo hace conscientemente. Eso no se hace porque por fuerza de voluntad nada más esté viendo en el pasado una y otra vez. El trauma es el que lo lleva hacia lo que le hicieron, a lo que le duele, porque el trauma, de manera natural, el dolor roba toda tu atención y le da prioridad extrema al dolor, a la fuente del dolor, porque resulta que en la evolución la fuente de dolor siempre fue un daño que hacía peligrar hasta de manera vital a los organismos. Y yo ya estoy diciendo organismos porque no, esto ni siquiera es de los mamíferos, va más atrás de los mamíferos, reptiles, si no es que hasta atrás de eso. Así es que no jodas con tus babosadas, con tus retardeces. Estás diciendo que ignore el extremo dolor que trae por dentro, el extremo dolor que está involucrado en esos recuerdos, que constantemente le está recordando de alguna manera el tema que generó todo el problema, o recuerdos o cosas asociadas a ese dolor, las cosas que con el desarrollo de su vida, con el paso del tiempo, se fueron teñiendo de ese dolor, y como también eran cosas dolorosas, fueron creciendo a partir de este dolor original, del trauma original, y fueron construyéndose en sus propios traumas, y también fueron generando, como si fuera un arbolito, sus propias ramas de dolor cada vez más y más intensas, y fueron creciendo estos otros traumas a su propia vez, alimentando a otros traumas terciarios, y así una cadenita de puros pinches dolores, de puro pinche trauma, con puros pinches recuerdos bloqueados, una cadenita. Y tú le estás diciendo a la persona: ya no veas el pasado, eres muy débil porque ves el pasado. Güey, tiene traumas. El dolor ese es el que le altera su comportamiento en todo momento. Y los recuerdos que están involucrados son los que están generando todo esto. Y yo sé que con la gente termina por ver dentro de esta cadenita de traumas, termina por ver el menos importante. Y a este le echa la culpa de todo. Por ejemplo, un incel que le echa la culpa a las mujeres por no tener relación con él. A él las culpa a ellas de todo, porque le negaron eso. Y en realidad lo que tiene, en el fondo, lo que necesita, no tiene nada que ver con las mujeres. Probablemente fue la falta de cariño con sus padres, el puro desprecio que vivió, que lo dejaron solo. Hay que te críe el internet. Yo me desafano de ti que te críe el internet. No me interesa, no te doy cariño, no te educo, no nada, te dejo solo, que te eduque el internet. Ahí te doy un aparato y ahí jódete, ya no quiero saber de ti, mugroso. Lo que hacen los padres hoy en día. Y pues eso los jode, los trauma. No hay cariño. Es la falta de cariño, la falta de afecto, de atención, de toda su infancia. Pero culpan a las mujeres porque están esperando, porque el mundo les dice que a las mujeres les tienen que dar ese afecto y ese cariño. Entonces ellos creen que eso los va a aliviar, los va a salvar de todo, les va a arreglar la mente. Por eso creen en el duende mágico vaginal. Creen que las mujeres tienen un duende mágico viviendo ahí abajo. Y no lo tienen, no les va a curar de nada. No les va a sanar su vida. No se las va a arreglar, pero ellos creen que sí. Y así es como funciona esto. No pueden cambiar su vida, porque además cuando creen que tienen que cambiar algo, no tiene nada que ver con el trauma original, el verdadero, el que les está afectando toda su vida, el primeritito. No tiene que ver con eso, tiene que ver con uno muy alejado del original, del primero, del más fuerte, del más poderoso de todos. No vamos a decirle primero porque no, a veces es uno más poderoso que adquiere todo el poder de los que ya estaban. El más poderoso. Por ejemplo, una víctima de violación, pues a lo mejor ya tenía traumas antes, pero al tener eso, al ocurrirle eso, pues ese adquiere todo el poder. Entonces,
y se hace más compleja la situación. Entonces, pues, el trauma más poderoso, pues no tiene nada que ver con lo que ellos ven y que se plantean que es el problema. Recuerden, están bloqueados los jodidos recuerdos, no saben ni qué quieren, no saben ni qué necesitan, no saben ni qué les traumó, está bloqueado. ¿Qué parte de trauma no entendiste, tarado? Y perdón, me enojé, pero es que así es la gente. Por eso dicen eso. Dicen, que no veas al pasado y tus payasadas. Ok. Hasta que no alivie los traumas, difícilmente vas a cambiar. Podrías adoptar una actitud estoica y desarrollar invulnerabilidad. Bueno, no invulnerabilidad, pero sí mucha resistencia al dolor. Mucha. Y cumplir tus objetivos. Pero vas a vivir mal, cabrón. Te va a estar doliendo todo el tiempo. Entonces, la gente básicamente no puede cambiar porque tiene que lidiar con sus traumas y porque además un cambio, arreglar tu vida, necesita que aprendas de otra forma a ser emocionalmente. Cuando tú alivias tus traumas, ese resultado de aprender a funcionar emocionalmente de otra manera se da solito. No puedes sanar un trauma sin que esos recuerdos del pasado aprendan a funcionar con otra emoción distinta, con una emoción positiva. Si lo alivias es porque ya le estás conectando una emoción positiva a esos recuerdos. Entonces, se da también. Yo creo que la mejor manera para cambiar el comportamiento es sanas tus traumas y entonces ya te pones a hacer los cambios en tu vida. Sanas unos cuantos traumas, alivias el poder que tiene el dolor sobre ti, el poder de las emociones negativas que están generando ese mismo dolor. Y entonces sí, de todos los traumas, y entonces sí, ya puedes comenzar a actuar de una manera diferente. Ya tienes más libertad mental para hacer otras cosas y comenzar a arreglar tu vida. Pero si no haces eso, si no arreglas tu parte emocional primero, te lo va a interrumpir y te va a controlar, te va a robar la mente. El dolor, todo lo vas a interpretar bajo el prisma del dolor y de tus emociones negativas, de todos tus traumas. Y entonces vas a hacer lo que te digan tus traumas y ni siquiera conscientemente, cuando tratas de interpretar las cosas, de qué está pasando, por qué hago esto, ni siquiera vas a poder ver el origen, los traumas, el trauma más fuerte, el origen de las cosas. Vas a ver lo último menos relacionado con tus traumas que te permite ver tu mente. La excusa barata. La excusa barata. Lo que tú ves en tus deseos es la excusa barata de la necesidad. Lo que tú ves cuando te preguntas el porqué de tus acciones, por qué actúas mal, es la excusa barata de tus traumas. Excusa, algo muy alejado que no tiene que ver. Pero es la excusa barata que tú te pones. ¿Entendieron? Entonces, por eso la gente no puede cambiar. Si de por sí el esfuerzo a aprender a funcionar emocionalmente de otra manera es enorme, ahora pone traumas a eso y se vuelve una tarea imposible. Tienes que sanar tus jodidos traumas. ¿Se entendió? Por eso la gente no puede cambiar. Todos sus esfuerzos van a estar controlados, van a estar en función de y hechos para aliviar el dolor interno de sus traumas, pero sin siquiera saber cuáles son sus traumas. O sea, les va a robar sus esfuerzos para que hagan cosas inútiles que no tienen relación con su verdadero trauma, pero que van a estar motivados, alimentados por los efectos, por las tendencias comportamentales de esos traumas y de esos traumas, incluyendo emociones y dolores. Y la parte, el esquema conceptual de que tienen los numerosos traumas dentro de esos recuerdos. Pero va a estar bloqueado y no van a saber qué es. Medio lo van a poder como que intuir, pero no. En cuanto a la mente intente explorar más, va a ser rechazado por el dolor, por el bloqueo. Les va a rebotar la conciencia y se van a distraer en lo que sea. Ya para que no se haga más consciente el dolor interno. Entonces, vean nada más la situación. Por eso la gente no puede cambiar. Solo hay unas muy limitadas circunstancias en las cuales la gente sí puede cambiar, pero es por azar.
Ya les dije una, que es cuando fueron, cuando desarrollo, bueno, es que lo planteé como que desarrollan la capacidad de lidiar con el dolor, resistencia al dolor, pero en realidad es porque o están obligados por el ambiente, están forzados porque o cambian o se mueren, o cambian y tratan de adaptarse de una forma mejor o se mueren. Es cuando las circunstancias del ambiente les obligan a, o cuando por azares del destino, por casualidad, tuvieron un bajón en el comportamiento, por ejemplo, una etapa de depresión, y un comportamiento emocional les sirvió, emocionalmente positivo, les sirvió para aliviar su dolor interno. Ese aprendizaje de ese comportamiento emocional o un comportamiento que tuvo efectos positivos, que les dio cierto alivio y cierto placer, un comportamiento que se puede valorar como positivo, un comportamiento benéfico en el ambiente, les les permitió aliviar su dolor interno o les proporcionó placer, pues ese comportamiento, como les sirvió para bajar su dolor con algo que querían hacer, se refuerza, y al reforzarse se hace cada vez más estable. Obviamente ahí ya entraña cierto cambio de funcionamiento emocional, ya entraña un cambio del funcionamiento emocional, pero digamos que tiene ciertas limitaciones. Sí les funcionó, pero ese es un cambio no tan profundo. Es la base de un cambio, pero no va a ser un cambio que les permita cambiar su manera de funcionar emocionalmente por completo. Ahora, otra cosa de la cual les quería hablar, por la cual la gente no puede cambiar, es porque ya les había dicho que se está intentando lidiar todo el tiempo con el dolor. Tiene cierto equilibrio. Si le mueves eso, pueden entrar en crisis emocional porque se pueden activar sus recuerdos y recuperar la sensibilidad. Pues en todo momento están buscando maneras de cómo aliviar su dolor interno. En todo momento. Van tratando de adquirir cosas que les proporcionen placer para intentar aliviar su dolor interno, que aunque tenga que ver con los traumas, pues de manera indirecta sí les alivia un poco el dolor. Entonces intentan conseguir cosa tras cosa, tras cosa, tras cosa. Pero tienen efecto limitado. Digamos que les dura el alivio un ratito, y luego ya de esa cosa, de eso que les hizo sentirse bien, ya necesitan una dosis más intensa, por ejemplo sexo, por ejemplo el aprecio de las personas, el aplauso falso de los demás, por ejemplo el dominio social ante otros. Pues le genera tantito placer, les genera tantito alivio de dolor, pero cada vez necesitan más y más. Y los que se van por la ruta sexual se vuelven más y más depravados. Los que se van por la ruta de control social se vuelven más y más manipuladores y psicópatas. Más ojetes con los demás. Y así, ¿no? Cada vez van y controlando más, de manera más desquiciada a los demás. Porque les ayuda a aliviar su dolor interno. Necesitan más de la cosa que les sirvió para aliviar su dolor. Y cada vez más y más. Y el problema es que con el paso del tiempo, como no sanan los traumas, estos se empeoran porque el dolor, la necesidad no cubierta que entraña el trauma, va creciendo. Y entonces pues ya se joden más. Aprenden a dañar más sus nuevos recuerdos ante sus situaciones nuevas en el ambiente, se tiñen más de dolor y cada vez va siendo más y más poderoso el trauma. Y entonces, pues lo que les hacía efecto antes, ahora pues ya no es suficiente, se necesita más porque ahora están más jodidos. No solo va perdiendo efecto por sí mismo, una misma estimulación, y requiere de más intensidad. No solo es ese fenómeno psicológico que hasta los conductistas conocen, sino
que más aparte el trauma va creciendo, se va haciendo más poderoso, el dolor es más intenso y ahora se requiere de otra cosa más intensa o de otra cosa distinta. Entonces ya se vuelve parte íntegra del equilibrio emocional el recibir aquello. ¿Y qué pasa si es una pareja? ¿Qué pasa si es una persona que quiso depositar todas sus ansias de felicidad, toda su... Ay, es que me va a curar de mi dolor interno en tener una pareja? Bueno, pues la pareja sí le va a dar ese alivio, la pareja sí le va a dar esa felicidad, el estar enamorado, pero llega un momento en el que ya es una herramienta que necesita para no entrar en crisis, porque ya avanzó el trauma los traumas tan profundamente, tan fuertemente, que ya no es suficiente. Y entonces, ¿qué les funciona en el pasado? Que conocen que funciona en el pasado, pues tener pareja. Entonces van y le engañan con otra persona, porque necesitan esa experiencia de dopamina, esa experiencia de serotonina, necesitan esa experiencia de estarse enamoradas. ¡Ay, qué feliz estoy! Y van y engañan. Y luego, ya que engañaron, se arrepienten. ¡Chin! Porque ya se acostumbraron y ya perdió su efecto del fenómeno que digo que los conductistas conocen, de que pierde el efecto demasiadas dosis de lo mismo, que como que se habitúan y pierde el efecto. Y ya que están engañando, ya que se acostumbraron al güey entonces ahora, ay, es que necesito de los dos, de mi pareja actual y del güey con el que lo engaño. Y por eso cuando ya sienten que van a perder a la pareja, ay no, perdóname, bla, 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 y les proponen, ay, yo quiero tener una relación abierta, porque quieren tenerlo todo. Porque su mente fue adquiriendo cabrones como si de Pokémones se trataran para ayudarles a combatir su dolor interno. Entonces están tratando de armar un harem sin que se den cuenta, porque necesitan de más sexo y de más dependencia de los hombres, de esas emociones de afecto. Y por eso son incapaces de tener una relación estable en sus vidas, porque van detrás de uno, detrás de otro, buscando el enamoramiento. Sensación que les ayudó a aliviar su dolor interno. Y no nada más de uno, sino de todos los que puedan. Y eso les deforma en que vayan hacia placer, más placer, más placer sexual. Ya no nada más buscan enamoramiento, sino también mucho placer sexual para aliviar su dolor interno. Entonces, el trauma les impide cambiar su comportamiento, porque quítales los elementos externos, es decir, comportamiento destructivo de andar de, ya saben, pi, ya saben, brujas, pros, ya saben, titutas, p, ya saben, ramera. Ay, sí, no, perdón, se me fue. Per, ameras, pros, ya saben, utas y tutas. Perdón, es que lo tengo que poner ahí segmentado. Qué buena idea la de la doctora Chequelete, ¿eh? En serio, qué buena idea. Lo puedes decir todo lo que tienes que decir, pero con el lenguaje... Bueno, total, yo no le voy a robar la idea al de las biografías ñeras. No se lo voy a robar, pero qué excelente idea. Total. No puede dejar de hacer eso, porque es un componente que necesita para estabilizar su mente. Es adicta a eso. Y tú dile a una persona así que cambie, aunque se proponga cambiar, ¿cómo va a bajar su dolor? Tienen que encontrar una manera de bajar su dolor. Y la única manera que conoce que le funcionó en el pasado es esa. Ahora se entiende por qué no puede cambiar a la gente, por qué es tan difícil. Tienen que estar bien emocionalmente para poder hacer un cambio. O la alternativa, tener resistencia al dolor y continuar con su vida a pesar del dolor, pero considero que no es la más sana.
Así es que pues es eso. Bueno, ya creo que ya agoté el tema, ya me estoy repitiendo, así es que voy a terminar el video. Gracias por haber estado aquí y si tienen dudas dejen un comentario. Nos estamos viendo en otro momento. Les ha hablado Cero desde Neurotrollium. Hasta luego.